Amados, en este día vamos a estudiar Efesios capítulo 6. Vamos a ir verso por verso. Mantengan el libro de Efesios, es el centro del estudio de hoy. Pues si el título se llama Nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias por el privilegio que tú nos concedes una vez más, Padre, de estar en tu presencia, junto con mis amados hermanos, tus hijos amados. Padre, gracias, porque para nosotros es un regocijo estar aquí reunidos, Señor, delante de ti, clamando a ti, Señor, buscando tu presencia, buscando tu rostro, Señor, porque estamos en tiempos muy peligrosos, Señor. Padre, ahora estamos sentados a tus pies para ser alimentados a través de tu palabra. Espíritu Santo, háblanos a través de tu palabra. Usa mis labios, que son solamente portadores de lo que tú vas a decir, Padre, que tú nos vas a enseñar este día, Señor. Tú vas a edificar, a exhortar, consolar nuestra vida y también a disciplinarnos con tu palabra, Señor. Y nosotros la aceptamos, Señor, porque es para nuestro bienestar, para nuestra salvación. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Efesios capítulo 6. Aquí tenemos comida para todos, responsabilidades para todos, para padres, hijos y todos. Amos, los dueños de negocios, todo. Aquí hay elemento para todos. Efesios 6 del 1 al 3. Hijos, aquí está, hijos. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dios, nuestro Padre, quiere que todos nosotros obedezcamos a nuestros padres terrenales, porque eso es justo delante de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es honrar? Ama, respétalo. Respeta a tu padre y a tu madre. Obedece. Que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? El verso 3 lo dice. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, para que nos vaya bien y tengamos una vida larga aquí en la tierra, llena de salud, llena de gozo, llena de todo, de toda bendición. Eso es la promesa, ese es el mandamiento con promesa. Si honramos a nuestros padres como el Señor nos exige, entonces vamos a tener muchas bendiciones. Ahora, cuando el hombre asume la responsabilidad como cabeza de su familia, o sea, vamos a ver ahora al padre, al sacerdote de la casa. Cuando ese sacerdote de la casa asume la responsabilidad como cabeza, como líder, como responsable de la familia, y la esposa reconoce la autoridad del marido sobre ella, los hijos también van a reconocerlo. Respetando a su padre y a su madre. Y así evitarán grandes desgracias. Es triste ver, amados hermanos, en tantos hogares que los hijos gobiernan a los padres. Lo que el hijo quiere, el padre le da. Tiene un capricho, le da. Antes de que el hijo le pida, el padre le da. Y Dios no es así. Dios nos da a nosotros lo que necesitamos. Ojo, padres. Porque nosotros le damos a veces demasiado a nuestros hijos. Y no le enseñamos lo principal. Queremos comprar el cariño de nuestros hijos dándole todo lo que ellos ni lo necesitan.
entonces estamos nosotros incurriendo en un pecado, porque no estamos siendo padres responsables. Veamos a la palabra de Dios. Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Porque esta es la que nos va a cambiar. Esta es la que nos va a dar vida. Esta es la que va a arreglar nuestra manera de vivir. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Nuestros niños tienen que ser instruidos por los padres. Y en este caso, el padre, el sacerdote, tiene doble responsabilidad. Y dice así: instruye al niño en su camino. ¿Cómo lo vas a instruir en primer lugar? Con tu ejemplo. Lo que haces tú va a ser tu hijo, tu hija, más tarde. De esa manera estamos instruyendo a nuestros hijos. Nosotros somos los encargados de instruirlos, no solamente bíblicamente, sino dándole ejemplos de cristianos bíblicos. Y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuando ese niño ya crezca y se haga un adulto, un viejo, nunca se va a apartar, porque va a decir: mi padre me enseñó así. Yo nunca me voy a olvidar de mi padre. ¿Por qué? Porque él me disciplinó desde pequeño y me enseñó a formar el carácter que ahora lo tengo. A llamarle a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. No a engañarme, sino a analizar esa verdad. Veamos en Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. Porque muchos padres quieren ser más buenos que Dios. Y dicen: no, pobrecito, no, pobrecita, yo no lo puedo castigar, no la puedo disciplinar porque después se me resiente, después se me trauma, después... No, eso no es así. Mira lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 13:24 dice así: el que detiene el castigo, el que detiene la disciplina, a su hijo aborrece. Si su hijo o su hija hace algo malo y usted no lo aborrece, no le disciplina, no le aconseja, no le dice: esto está mal, no se debe hacer, usted no está aborreciendo a su hijo, a su hija. Le está dando a entender que no le importa lo que ese hijo haga. Repito: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El padre que ama a su hijo desde temprano lo corrige, desde temprano lo disciplina. ¿Para qué? Para que vaya encarrilándose en el camino de la verdad, de la palabra de Dios. Veamos en Proverbios 19:18. Proverbios 19:18. Y mire lo que dice aquí. Dios nos está diciendo a todos nosotros: castiga a tu hijo. Castiga, disciplina a tu hijo, en tanto que hay esperanza. En tanto, antes de que se pudra, antes de que se eche a perder. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Cuándo destruimos a nuestros hijos? Cuando no los castigamos, cuando no los disciplinamos. Ahí estamos destruyendo a nuestros hijos. ¿Sí, amados? Proverbios 23, 13 al 14. Proverbios 23, 13 al 14.
Estas son palabras del Señor, son instrucciones del Señor para nosotros los padres y para los hijos entender la voluntad de Dios. Dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si no lo castigas con vara, porque si lo castigas con vara, no morirá. No le vas a castigar con la mano, no le vas a castigar con un palo, pero con una vara. Y cuando ya son creciditos, ¿cuál es la vara? La palabra de Dios. Instrúyelo, haz leerle lo que dice la palabra. Y no va a morir. Lo castigarás con vara, dice el Señor, con vara. Y librarás su alma del Seol, del infierno. Eso es lo que hacemos. Cuando disciplinamos a nuestros hijos, los estamos librando de malas compañías. Le estamos librando del mismo infierno. Por eso es que somos padres responsables. Por eso nuestro Padre Dios es responsable y Él nos dejó este libro de instrucciones escritas para que nosotros instruyamos a nuestros hijos. Sí, hermanos. Vamos al versículo 4, volvamos a Efesios 6. Vamos, aquí hay comida para todos, ya les dije. Ahora vamos a los padres, más comida para nosotros, porque nosotros tenemos que comer más, espiritualmente y todo, para poder educarnos a nosotros y educar a nuestros hijos. El verso 4 de Efesios 6. Y dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿De qué manera nosotros provocamos a ira a nuestros hijos? Cuando no los disciplinamos a tiempo. Cuando no le enseñamos la verdad y permitimos que el mundo los engañe. Después cuando ellos se dan cuenta dicen, ¿por qué no me dijiste, papá? ¿Por qué no me dijiste, mamá, esto peligro? No me avisaste que había un peligro. Y ahora ya caí en eso y no me avisaste. Me viste y no me anticipaste. Nosotros tenemos que decir a nuestros hijos, mijo, no, eso está malo. No vayas por ahí. No te juntes con tal persona. ¿Por qué? Porque ese es el cuidado. La Biblia nos manda eso. Porque ahora en las escuelas, colegios, hay tantas gangas que se forman insinuando a los niños. Dicen, ven para acá, vamos, tú eres mi familia, yo te amo, más tu padre no te ama, tu madre no te ama. Yo te amo, te abrazo, ven acá, y con un abrazo y un beso que le dan, ya le compran. Por engaño. El diablo lo que sabe hacer eso, engañar. Pero para eso estamos los padres, para estar atentos a 4 ojos si es posible, mirando, examinando la vida de los hijos. ¿Qué hacen? ¿Qué ven? ¿Qué escuchan? ¿Con quién andan? Porque es nuestra responsabilidad delante de Dios, hermanos. No solamente oramos, sino que actuamos. Somos guardianes de nuestros hijos. Gloria al Señor. Si obedecemos la ley del amor, nosotros los padres jamás maltrataremos a nuestros hijos. Un consejo para los padres: nunca avergüence a sus hijos delante de sus amigos. Nunca. Si está con un amigo, con una amiguita, no la avergüence. En la casa nos vemos y hablamos. Porque lo va a marcar. Le va a que él tenga ira con usted. Porque no supo disciplinarlo correctamente. No supo emplear el tiempo preciso. Para eso es el Espíritu Santo que nos enseña. Dice, mira, tengo que hablar contigo. Te voy a disciplinar hoy. Te voy a hacer tal cosa hoy, pues hágalo. Si no lo hace, usted le está enseñando a mentir a su hijo.
y está perdiendo la autoridad. Si no le va a dar, no le ofrezca. Si no le va a dar un pan, no le ofrezca. Si no le va a dar un barazo, no le ofrezca. Es mejor que diga, ven acá, te voy a dar esto. Y yo, toma, porque te lo mereces. Hiciste tal cosa. Sea para premio o para castigo. Te ganaste estos par de zapatos, toma. Te lo hiciste porque sacaste buenas notas, te portaste bien, cualquier cosa. Un premio. Y si hizo algo malo, no te doy por esta razón. Porque no te lo mereces. Recordemos, hermanos, que cada equivocación, cada error trae consecuencias. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Ay, hermanos, no podemos ser padres consecuentes. En mi país se dice alcahuetes, de pasarle la mano a los hijos, de no podemos socapar el pecado. Al pecado hay que decirle pecado. Nosotros los creyentes jamás estaremos de acuerdo con el pecado. Jamás. Vamos a aborrecerlo a muerte. ¿Por qué? Porque amamos la justicia de Dios. Amamos la justicia de Dios, aborrecemos el pecado. Cuando nosotros no le damos buen ejemplo a nuestros hijos, más tarde ellos se convertirán en nuestros jueces. Ellos nos van a acusar a nosotros porque tú me enseñaste eso, porque yo te vi hacer eso a ti. Si un padre fuma, ¿qué le está enseñando al hijo? A fumar. Si un padre hace cualquier pecado, ¿qué le está enseñando? A pecar. ¿Con qué autoridad va a disciplinar a ese hijo? No tiene autoridad. Hermanos, ahora que estamos en Cristo, tenemos que vivir una nueva clase de vida. Cuando no teníamos a Cristo, yo era como un animal. Pero ahora en Cristo, gracias a Dios, soy diferente. Y mi ejemplo es diferente. Gloria al Señor. Veamos en Colosenses 3:21. Colosenses 3:21. La palabra de Dios es para darnos vida, hermanos. Vida cuando la recibimos y muerte cuando la desechamos. Ojo, porque por algo es una espada de doble filo. Y aquí dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Vieron? Cuando exasperamos a nuestros hijos, ellos se van a desalentar. Cuando nosotros, ¿cómo se desalientan nuestros hijos? Cuando no vivimos conforme a la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos viviendo una vida que no tiene nada que ver con la instrucción de Dios, nuestros hijos se van a desalentar. ¿Por qué? Porque dice, mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana, y mira lo que están haciendo. ¿Qué ejemplo me están dando? Hermanos, por favor, ser padres es un privilegio muy grande, pero conlleva una responsabilidad tremenda delante de Dios, delante de la sociedad y delante de nosotros mismos. Sí, hermanos. Tenemos que ver, hermanos. Gloria al Señor. Seamos testimonio viviente a ellos. Yo, ¿cómo les puedo hablar la palabra? ¿Cómo les puedo exhortar? ¿Cómo les puedo yo decir algo si yo estoy haciendo lo mismo?
¿Cómo le puedo decir? No hagas esto y yo estoy haciendo eso. No, imposible. No hay autoridad, no hay respaldo de Dios. Gloria al Señor. Volvamos a Efesios 6. Volvamos a Efesios 6, versículo 5 al 8. Aquí viene otro grupo. Aquí vienen los jefes de trabajos. Y para los trabajadores también. También se puede aplicar a los estudiantes con los profesores. Uno tiene que ser respetuoso de los profesores. Y los respetuosos y los profesores también respetar a los alumnos. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Como a Cristo, con el mismo respeto, con la misma obediencia, no sirviendo al ojo, no haciendo las cosas bien cuando me están viendo, sino hacer las cosas bien aunque no me vean. ¿Por qué? Porque Dios me está viendo. Repito, el 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Esto es lo que tenemos que buscar, hermanos. Hacer siempre la voluntad de Dios. No nuestra voluntad. ¿Quiénes somos nosotros para hacer nuestra voluntad? Desafiando la voluntad de Dios. ¿Somos dioses? ¿Vamos a pelear contra Dios y vencerlo? Imposible. Eso es una herejía. Dios no puede ser burlado. Sirviendo de buena voluntad. Haciendo las cosas de buena voluntad. Estudiando de buena voluntad, trabajando de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, para agradar al Señor que nos dio la vida y no a los hombres, sabiendo que el bien de que cada uno hiciere, este recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Nuestro deber, amados hermanos, como creyentes, es ser obedientes y responsables. Cumplir con nuestra tarea, con nuestro trabajo, con nuestras obligaciones, como si fuera para Dios, como que Él nos estuviera mandando. Y en la realidad es así, hermanos, porque somos hijos de Dios. ¿Y a quién hacemos quedar bien o mal? Es a Él. Porque dice, mira a este niño cristiano, mira a esta niña cristiana, y mira cómo viste, mira cómo anda, mira lo que está haciendo. ¿A quién está haciendo quedar mal? A Dios. Y dice que es cristiana. Y dice que es cristiano. Qué horrible, hermanos. Eso es lo más vergonzoso para Dios y para nosotros mismos. Sí, hermanos. Veamos en Romanos 13 del 1 al 3. Porque todas las instrucciones de Dios están escritas en este libro. Romanos capítulo 13 del 1 al 3. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay
por Dios han sido establecidas. Dios dio la ley, Dios da los mandamientos, y Dios es el que pone y quita reyes y mandatarios y jefes y todo. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Se está yendo contra Dios. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué acarrean? Condenación, castigo, juicio. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Pongamos un ejemplo, la policía. La policía está para ayudarnos a nosotros, para cuidarnos a nosotros. Si usted se porta bien, la policía lo va a cuidar y nunca lo va a perseguir. Pero si usted no obedece a la autoridad, la policía hace algo malo, la policía le va a seguir hasta cogerlo preso. ¿Vieron? Entonces ahí viene a nosotros el sentido de nuestra responsabilidad como creyentes. En Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 24. Aquí vuelve a decirnos a todos: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, a nuestros jefes, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Como cristianos servimos a Dios. Estudiando servimos a Dios. Mientras trabajamos, a Dios servimos. Mientras vivimos diariamente, estamos sirviendo a Dios, porque estamos haciendo quedar bien a Dios. Si somos obedientes a las autoridades y a la palabra de Dios, pues vamos a servir a Dios. Dice, oh, qué bueno. Pero si somos desobedientes, no estamos agradando a Dios, hermanos, de ninguna manera. De ninguna manera. Vamos al verso 9 de Efesios 6. Versículo 9 de Efesios 6. Y vosotros, amos, o sea, jefes, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, las groserías, las malas palabras, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. No podemos maltratar a los trabajadores. No, porque eso a Dios no le agrada. No le agrada. En primer lugar, porque si nosotros somos como creyentes que somos en Cristo, y nuestro trabajador no lo es, entonces, ¿qué mensaje torcido le estamos dando al trabajador? Pues ese trabajador nunca va a querer oír de Cristo. Dice, no, Dios no quiera, me voy al infierno contento, pero yo no quiero que me hablen del Evangelio, porque la vida de los cristianos es peor que la nuestra.
el mensaje torcido que damos nosotros, hermano. En lugar de ser portadores de vida, somos portadores de muerte. Qué triste, hermanos. Pero tenemos que ser realistas, hermano. Tenemos que ver la realidad aquí en la palabra de Dios. Y este es nuestro espejo. Vamos al verso 10 de Efesios 6. Y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué razón? Porque si no nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Vamos a ser derrotados por el mismo diablo. Vamos a ser engañados. Por eso tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es la fuente de nuestra fortaleza? Es Cristo. En Él vivimos, en Él nos movemos y somos. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Sí, hermanos, su palabra tiene que estar en nuestro corazón. Ese es el poder de Dios. El poder de Dios, que su palabra es más fuerte que una bomba atómica. Sí, hermanos, hablando espiritualmente, porque esa va a destruir todo el enemigo. Y nosotros, hermanos, como creyentes, tenemos luchas muy fuertes con los enemigos. ¿Por qué? Porque el enemigo no ataca a los de él, a los de él. Él ataca a nosotros, los hijos de Dios. Y por eso tenemos que estar bien armados y equipados con el poder de Dios. Por eso dice la palabra: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Eso tenemos que llenarnos del poder de Dios. Cuando esa palabra está en nuestro corazón, cuando viene el problema, usted saca de la abundancia de palabra que hay en su corazón, va a hablar su boca y va a salir como una metralleta la palabra. A eso. Para eso es la palabra de Dios. Entonces, en lugar de caer en la trampa del enemigo, usted dice: no, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. Sí, hermanos, de eso es que tenemos que llenarnos, de la palabra de Dios, obedeciéndola. No importa que usted la lea, no importa que usted la estudie, pero si no la obedece, de nada nos sirve. La palabra se hace viva cuando nosotros la vivimos. Cuando la obedecemos, allí es que se hace viva y eficaz. Pero si la miramos en la Biblia, es: oh, qué linda que es la palabra, pero mira qué hermosura, qué es lo que dice. Pero si usted nunca la obedece, ¿de qué le sirve? Así es, hermanos. Así, entonces tenemos que vestirnos, fortalecernos del poder de su fuerza. La fuerza de Dios es fuerza celestial, fuerza divina. No son fuerzas humanas. La fuerza humana se acaba. Usted, por más fuerte que sea, se enfermó, no comió un día, 2 días y su fuerza se le fue. Pero la fuerza de Dios viene de adentro y esa nunca se acaba. Porque el Señor multiplica las fuerzas a que no tiene ningunas. Sí, hermanos. ¿Por qué? Porque echamos mano de la fuerza del Señor. Eso es lo que nos dice aquí: fortalécete con el poder de Dios. Gloria al Señor. Veamos el 11. Porque solamente no nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese es un proceso. Eso es uno de los pasos que el Señor nos manda a nosotros
para fortalecernos en el Señor. ¿Cuál es el otro paso? El 11. Vestíos. Vístete. No andes desnudo. No es que andes desnudo de esta ropa, no. Desnudo del poder de Dios. Desnudos de la autoridad de Dios. La iglesia de cristiana, desgraciadamente, en su gran mayoría andan desnudos del poder de Dios. Andan desnudos de la autoridad de Dios. Le tienen miedo al diablo y a los demonios. Cuando nosotros no tenemos que tener miedo. Ellos deben tenernos miedo a nosotros. ¿Pero por qué? ¿Por qué no nos respetan? Porque no estamos vestidos como hijos de Dios. Si usted es un policía, anda bien equipadito con sus pistolas y su uniforme, dice, oh, ese es policía, ¿lo respetan, sí o no? Pero si ese policía no anda vestido como policía, ¿quién lo va a respetar? Así no somos nosotros, hermanos. Por eso dice, vestíos de toda la armadura de Dios. De toda, no de una parte, no. De toda la armadura de Dios, de toda la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para poder resistir los ataques del enemigo, porque el enemigo va a venir a atacarnos. Sí, hermanos, el enemigo va a atacarnos. Tiene que atacarnos. Si no nos ataca, es porque somos de Él entonces. Porque no somos enemigos de Él. De lo contrario, Él nos va a atacar. Por eso tenemos que recibir ataques. Por esa razón es que el Señor dice, prepárate, equípate, vístete, llénate del poder de Dios, para que podáis resistir las acechanzas, para poder estar firmes. Firmes quiere decir estar bien parado en lo que tú crees. Yo estoy firme en la palabra de Dios, a mí nadie me puede mover, usted puede decir, pero cuando está firme en Cristo. Sí, hermanos. Gloria al Señor. ¿Cómo nos fortalecemos con el poder de toda su fuerza? Vistiéndonos de toda la palabra de Dios, no de una parte, no como muchos cristianos, oh, este versículo me gusta, dice. Y le pasa a la Biblia, anda buscando solo lo que le gusta. Eso no es poder de Dios. Es de una parte. Aquí dice de toda la armadura, de toda la palabra de Dios. ¿Vieron? Usted va a un restaurante y dice, me voy a comer solamente una parte de la comida nomás. Se la come toda, ¿verdad? Le gustó, tiene que comerse toda. Le costó su dinero. Así nosotros tenemos que vestirnos, comer toda la palabra y obedecerle toda la palabra. Cuando la obedecemos la palabra, nos estamos vistiendo de la palabra, de ese ropaje. Yo me visto de la ropa porque yo sé que esta camisa es camisa. Y si me visto de la palabra de Dios, sé porque esta es la palabra de Dios, la conozco porque aquí está en la Biblia escrita. Y ese es el poder de Dios, que tenemos que llenarnos todos los días. Todos los días tenemos que poner la palabra en nuestro corazón, vestirnos, así como nos vestimos este cuerpo todos los días, este cuerpo físico, también tenemos que vestirnos de la palabra de Dios, que es la armadura, el poder, la autoridad de Dios para nuestra lucha diaria, mis amados. Gloria al Señor. La armadura de Dios, o sea, su palabra, es nuestra armadura impenetrable. Allí no penetran ni los dardos. No penetran. Porque la palabra de Dios es muy fuerte. Es divina. Es el poder de Dios. Veamos en Primera de Pedro 5:8. Aquí nos aconseja. Primera de Pedro 5:8. Y debemos hacerlo. Esto es parte de vestirnos de toda la armadura de Dios.
Esto es parte de vestirnos de la palabra. Por eso dice así: sed sobrios, sed maduros, sed de carácter templado, sed responsable, en otra palabra, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros somos las ovejitas del Señor. Él anda buscando cuál oveja está descarriándose o está descarriada, que está fuera del redil, fuera de la protección de Dios. A ese se lo va a comer. Se lo come, porque aquí dice la Biblia, buscando a quien devorar. Pero si usted está vestido de la autoridad de Dios, Él no lo va a tocar. ¿Por qué razón? Porque el enemigo, el diablo, los demonios miran a quién está dentro de usted. ¿Y quién está dentro de nosotros? El Espíritu Santo. Entonces, si estamos bien con el Señor, el Espíritu Santo está allí. Entonces el enemigo no va a ser bobo para meterse con un hijo de Dios. Pero si estamos débiles, si estamos alejados de la voluntad de Dios, téngalo por seguro que el enemigo está tratando de comérselo. Y si se descuida, se lo va a comer. Santiago 4:7. Santiago 4:7 nos da la solución, nos da la receta, el remedio. Santiago 4:7. Por eso que tenemos que ser sobrios, vestirnos de la armadura. Aquí dice: someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Primer paso. ¿Qué es someterse a Dios? Someterse a Dios es que yo diga: Señor, yo me someto a tu mandato. Tú eres mi padre y yo soy tu hijo. Yo te obedezco. Me someto a tus órdenes. Me someto a tu palabra. Voy a obedecer tu palabra. Ahí estamos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. Ahí, cuando estamos sometidos a Dios, tenemos su respaldo, entonces podemos resistir al diablo. Pelead. Peleamos. No nos dejamos ganar de él. Y huirá de vosotros. Ahí él va a huir de vosotros. Mucha gente quiere hacer huir al diablo sin someterse a Dios. Y eso no lo haga. No lo trate, porque el enemigo le va a dar duro. Le va a dar palo. Primeramente tenemos que someternos a la autoridad de Dios y decir: Señor, yo reconozco mis fallas. Yo sin ti nada soy ni nada puedo hacer. Por favor, arregla tú mi vida. Entonces allí tenemos capacitados para resistir al diablo y él va a huir de nosotros, porque no va a pelear con nosotros. Él no va a pelear con nosotros. Él va a huir de la presencia de Dios. Él va a huir, porque Él es Jehová, nuestro guerrero. ¿Qué cantamos en antes? Jehová es mi guerrero. Con su alabanza pelearé. Nosotros no peleamos con nuestras manos. Nosotros peleamos cantándole al Señor, obedeciendo la palabra. Porque no es nuestra guerra, sino de Él. Él es nuestro Padre y Él pelea por nosotros. ¿Acaso usted no peleará si alguien está pegando, queriendo matar a su hijo, usted no va a pelear por su hijo? Nosotros peleamos por nuestros hijos. Y esa es la pelea que tenemos que tenerla todos los días, espiritualmente hablando. Peleando y luchando contra el enemigo, porque el enemigo no tiene poder para arrebatarnos ningún hijo. Él está vencido y por lo tanto él está derrotado. Y nosotros, puestos toda la armadura de Dios, fortalecidos con el poder de Dios, equipados con su poder,
nosotros le decimos demonio o legiones, como te llamen, tú estás vencido y tu final es el abismo. Así que en el nombre de Jesucristo atamos todo plan del enemigo que venga contra nuestros hijos y los echamos al abismo en el nombre de Jesucristo. Esa es nuestra pelea, hablar. Con mi alabanza pelearé, alabando a Dios, glorificando al Señor, confiando en Él, declarando su palabra en obediencia. Ahí estamos peleando. Con mi alabanza pelearé. Pues no es mi guerra para fajarnos con puño con el enemigo, no. Es la pelea de Dios y Él ya lo venció. Gloria al Señor. Qué lindo, hermanos. Nuestra fortaleza viene de la palabra de Dios. Por eso dice en Isaías 54, 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Póngase usted, ninguna arma forjada contra mí, contra mi familia, contra mis hijos, contra mis nietos, contra nuestra congregación, no prosperará. ¿Por qué? Porque está escrito aquí en la palabra. Y vamos a luchar hasta la muerte. Pero no vamos, el enemigo no nos va a derrotar. No, aunque usted no quiera pelear. Pero nosotros somos mayoría. Y estamos peleando. Si usted no quiere pelear es solo o sola. Pero nosotros somos mayoría. Así que ya le garantizamos la pérdida. Porque el Señor va a sacar el triunfo. Porque aquí no se trata de hacer mi voluntad. Se trata de que se haga la voluntad del Señor. El mismo Señor Jesús, siendo Dios, le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas hágase tu voluntad y no la mía. Ahí está. Esa es la victoria. Por eso Él triunfó. Por eso Él resucitó con poder. Y el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, que es Jesucristo, que ante ese nombre se dobla toda rodilla en el cielo, el infierno y debajo de la tierra, que es el infierno. ¿Por qué? Porque Él hizo la voluntad de su Padre. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, la voluntad de nuestro Padre. Aleluya. Vamos a volver a Efesios 6. Efesios 6, versículo 12. Mire lo que dice aquí. Aquí la palabra de Dios es tan preciosa y nuestro Padre es tan maravilloso que nos enseña quiénes son nuestros enemigos. Nuestros enemigos no son personas humanas, no son hombres ni mujeres, no. Ellos son títeres que usa el diablo y los demonios. Mire lo que dice la Biblia aquí. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No peleamos contra seres humanos. No. Sino contra principados. Estamos hablando, hermano, aquí la palabra está hablando de alguien poderosísimos. Principados. Son príncipes. En las regiones celestes son fuerzas demoníacas tremendas. Sí, hermanos, son reinados espirituales. Mire, principados, 1, contra potestades, 2, potestades, tienen poder en los aires. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este mundo. Gobernadores, hermanos, gobiernan todo los aires en el mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las regiones celestes son en los aires. En los aires viven los demonios. Entonces, por eso es fácil. ¿Quién le queda más cerca a ellos? Si nosotros estamos en la tierra, ellos están en el aire. ¿Cuál es el aeropuerto más cercano del cuerpo? Aquí, pues, la mente. Aquí aterrizan todos esos pensamientos, tentaciones e insinuaciones de los demonios a la mente. Dice, haz tal cosa. Wow, yo pienso otra cosa. Y tantas cosas que nos ponen ahí. Pero ¿qué pasa? El Señor, ¿qué nos dice?
¿Qué nos dice? En 2 de Corintios 10, 4 dice que nosotros tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Ese pensamiento es de Dios? No lo es. Cuando es algo malo, ahí mismo usted dice, ese pensamiento no es de Dios. Así que pensamiento en el nombre de Jesucristo, yo te ordeno que salga de mi mente, salga de mi cuerpo, salga de mi vida y te echo al abismo en el nombre de Jesucristo. Y ese mal pensamiento se fue. Y póngale un pensamiento de Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahí entonces su mente está ocupada. Por eso que la mente, amados hermanos, tenemos que tenerla ocupada. Cuando un aeropuerto está ocupado, todas las pistas, su avión quiere aterrizar y dice, no hay pista, espere de la vuelta porque está ocupado, no puede entrar. Así mismo es cuando nuestro aeropuerto está ocupado con la palabra de Dios. No hay cabida para los pensamientos del enemigo. Entonces, con esos que tenemos que luchar, hermanos, con esa fuerza demoníaca. El Señor nos muestra aquí cuál es el peligro y quiénes son nuestros enemigos. Nuestro combate no es contra enemigos humanos. Sí, amados hermanos, no lo es. Nosotros tenemos que prepararnos. Para eso es la Biblia. Este es el alimento principal. Cada que comemos la palabra y cada que la obedecemos, estamos cogiendo armas divinas, armas celestiales para pelear esa batalla. Estamos preparándonos. Sí, hermanos, estamos preparándonos. Esto es práctica divina, práctica evangélica. Este es el arma de los evangélicos, la palabra de Dios. Ese es el poder de Dios. Pues tenemos que llenarnos del poder de Dios todos los días. Gloria al Señor. Vamos al verso 13 de Efesios 6. Por tanto, dice, tomad. Tenemos que coger. Tomad es coger. Toda la armadura de Dios. Toda. Para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estad firmes. Lo que le pasa a la iglesia de Jesucristo hoy en su gran mayoría, desgraciadamente, es que no toma a serio la palabra de Dios. No la obedece. No la estudia. Entonces, ¿cómo va a tomar? ¿Cómo está tomando? Toda la armadura de Dios. No es que coja la Biblia y se la ponga en la cabeza o se la guarde aquí. No. Es que tiene que estudiarla y vivir, obedecer la palabra de Dios. Aunque no sepa toda la Biblia, pero lo poco que aprendamos, hermanos, tenemos que obedecerla. Si la palabra no es obedecida, de nada nos sirve aprenderla. Porque es cuando obedecemos la palabra de Dios, es que se vuelve viva y eficaz. Ahí es la que nos da vida. Por eso el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne en la persona de Jesús. Que era Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, era el Verbo hecho carne. La palabra de Dios estaba en él hecho carne. Pues nosotros, la palabra de Dios tiene que hacerse carne en nosotros, viva. Lo que nos da la vida a nosotros es la palabra. Lo que nos sana a nosotros es la palabra. Lo que nos da la victoria sobre el enemigo es la palabra. Entonces, mis amados,
Yo les ruego, les suplico que se alimenten y nos alimentémonos todos los días de la palabra de Dios, porque ese es el poder de Dios. ¿Usted quiere tener autoridad sobre los demonios? Póngase la palabra, coma la palabra, obedézcala, practíquela, úsela. Si usted no practica lo que sabe, se olvida. Tiene que practicar. Si usted no practica un deporte, se olvida. Si un médico estudió medicina y no la practica, se olvida. Sí, hermanos, tenemos que alimentarnos de la palabra. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre Santo, Padre bueno, te adoramos, Padre, en la hermosura de tu santidad, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres el que nos ciñe de poder, Señor. Tú eres el que haces perfectos nuestros caminos. Tú eres el que hace nuestros pies como de siervas y nos hace estar firmes sobre las alturas. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es nuestro alimento. Tu palabra es el poder tuyo, Señor. Y tú nos has enseñado, Señor, desde la responsabilidad que tenemos como padres, como hijos, como trabajadores, como jefes y como cristianos, Señor. Como cristianos bíblicos, como cristianos hijos tuyos, Señor. A vestirnos del Evangelio, a vestirnos de toda la palabra de Dios, a vestirnos de toda la armadura tuya, Señor, para poder resistir en el día malo. El día malo es el día de la prueba. Padre, gracias por tu palabra. Te damos gracias porque hemos sido edificados, consolados, exhortados, disciplinados por tu palabra. Y gracias te doy, Señor, porque una vez más tú nos muestras que nos amas, porque si tú no nos amaras, no nos disciplinaras. Pero tú nos amas de verdad y tú estás dispuesto a pelear por todos y cada uno de nosotros para que el enemigo no nos arrebate nada, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos, Señor. Yo te ruego, Espíritu Santo, que esta palabra quede archivada en nuestro corazón, que sea parte de nuestra armadura diaria, Señor, para poder luchar contra las acechanzas del enemigo, Señor, reconociendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra demonios que están en los aires, Señor, queriendo robarnos la salvación que tú nos has dado, Señor. Padre, gracias. Yo bendigo a mis hermanos, Señor. Bendigo sus familias, Señor, sus trabajos, su negocio, sus estudios, Señor. Yo los bendigo, Señor, y te pedimos que nos guardes en tu palabra, porque en tu palabra estamos seguros, Señor. Padre, ahora vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Gracias, Padre mío. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Salúdense los unos a los otros. Gloria al Señor.